Imaginen intentar usar el libro del Apocalipsis, ya saben, con sus dragones, lunas de sangre y jinetes celestiales, como si fuera un mapa del clima o un libro de texto de economía para predecir la inflación global. Suena a locura, ¿verdad? Totalmente. O sea, sería una propuesta radical, sin duda. Por lo general, cuando analizamos estos textos antiguos, la tendencia es asumir que son, metáforas abstractas sobre el bien y el mal, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasaría si alguien afirmara que son coordenadas exactas de las mayores catástrofes de la humanidad? Y de eso exactamente se trata nuestra misión de hoy. Para quienes nos escuchan y buscan cuestionar lo que creían saber, hoy vamos a sumergirnos en un documento verdaderamente asombroso. Sí, es un texto muy particular. Se titula Commentary of Book Revelation Chapters 4-6 y el autor firma bajo el seudónimo The Bright Morning Star. Y creo que es fundamental establecer desde el principio qué tipo de texto estamos analizando. Quienes busquen un sermón de domingo tradicional... Sí, no lo van a encontrar aquí. Exactamente, no lo encontrarán. El documento se presenta como una exégesis histórico-redentora muy compleja y tiene una premisa que, digamos, no deja indiferente a nadie. Espera, pausa un segundo. Exégesis histórico-redentora. A ver, para quienes no somos teólogos o académicos, esto básicamente significa que el autor está intentando decodificar el texto, ¿cierto? O sea, no lo lee como una fábula. Claro, no. Lo ve casi como un plano arquitectónico. Una exégesis es, en términos simples, extraer el significado profundo de un texto. Y la parte de histórico-redentora significa que el autor argumenta que todo el sufrimiento humano documentado en estos capítulos... Las guerras, plagas, todo eso. Sí. Las plagas, el colapso económico... Él dice que no es aleatorio. Según el documento, todo fue diseñado con un propósito geopolítico y espiritual muy específico: obligar al pueblo de Israel, que estaba disperso, a regresar a su tierra a lo largo de los siglos. Bueno, vamos a desempacar esto, porque, sinceramente, la audacia del documento es inmensa. Toma visiones que el apóstol Juan tuvo allá por el año 96 después de Cristo y literal las superpone sobre el mapa de Europa y Asia desde la Edad Media hasta la era moderna. Y va un paso más allá en su estructura. El documento divide la historia en dos líneas temporales que están entrelazadas. Afirma que los capítulos 4 al 11 del Apocalipsis se enfocan exclusivamente en el destino del pueblo de Israel, mientras que los capítulos 12 al 20 se centran en la Iglesia. Pero lo que le da un peso de urgencia absoluto a esta lectura es el marco temporal. Sí, los tiempos que maneja. Exacto. El autor asegura que a partir del año 2026, la humanidad ha entrado en la generación final antes de lo que él llama el juicio del gran trono blanco. ¿Otra frase pesada? ¿Qué es exactamente el juicio del gran trono blanco en el contexto de este autor? Digo, suena definitivo. Lo es. En la arquitectura de este documento es el evento culminante de la existencia humana. Es el cierre definitivo del telón, el momento en el que toda la humanidad, viva o muerta, enfrenta un juicio final y absoluto. ¡Wow! Así que al decir que estamos en la generación final, antes de que eso ocurra, el autor está poniendo un reloj en cuenta regresiva sobre todo el análisis. Es muchísima información y, francamente, un poco intimidante. Pero el texto nos dice que antes de saltar a los desastres históricos aquí en la Tierra, tenemos que entender dónde comienza todo este proceso. Claro, el origen. Y sorprendentemente, comienza en una sala de audiencias. En los capítulos 4 y 5, Juan es invitado a subir a la sala del trono celestial. Y la descripción que hace el autor, que desglosa, es deslumbrante. Sí, es muy visual, pero llena de significado técnico. Se describe un trono resplandeciente comparado con piedras preciosas como el jaspe y el rubí. En la simbología del documento, esto representa la gloria suprema. Y rodeando este trono hay un arco iris que brilla con el color verde de una esmeralda. Lo cual, me pareció un detalle fascinante. El autor explica que ese color verde representa la vida, y que el arco iris está ahí como un recordatorio constante para Dios del pacto que hizo con Noé después del diluvio. Exacto, el pacto de preservación. Sí, básicamente la promesa de no volver a destruir el mundo entero con agua. Es como si Dios hubiera puesto un post-it gigante en su propio trono para recordar su propia promesa de misericordia. Es una excelente manera de visualizarlo.
muestra una autolimitación del poder divino. Y alrededor de este escenario, el documento señala que hay 24 ancianos sentados, vestidos de blanco y con coronas de oro. Que son como representantes, ¿no? Sí, el autor los decodifica como los representantes de la totalidad del pueblo de Dios. Es decir, las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento sumadas a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Pero de toda esta escena de majestad, hay un elemento que me dejó completamente desarmado. Frente al trono hay un mar de cristal. Y si uno lee eso rápido, pues piensa en un suelo bonito y brillante. Claro, un detalle arquitectónico. Pero la interpretación del autor es increíblemente emotiva. No es solo un suelo. No, para nada. El documento hace una lectura casi dolorosa de ese detalle. Interpreta ese mar de cristal transparente y estático como las lágrimas literales que el propio Dios derrama al observar la injusticia, la crueldad y el pecado del mundo humano. Es una imagen súper inusual. Digo, normalmente la visión popular de un dios en el Apocalipsis es la de un ser furioso lanzando rayos, ¿sabes? Totalmente. Pero aquí el autor nos presenta un Dios que llora de impotencia ante su propia creación. Y esa tensión emocional explota cuando aparece un pergamino en la escena, un rollo sellado con 7 sellos. El autor lo describe como el plan maestro final. El expediente, digamos. Sí, el expediente que contiene la clave para redimir al mundo y hacer justicia. Y ahí es donde la historia se traba, ¿no? Así es, porque el problema central de este capítulo es que un ángel pregunta quién es digno de romper esos sellos y abrir el documento. Y hay un silencio sepulcral. Nadie. Nadie en absoluto. Nadie en todo el universo, ni en el cielo ni en la tierra, tiene la autoridad para hacerlo. Y Juan, al ver esto, rompe a llorar desesperadamente. Para quienes nos escuchan, imaginemos una analogía. Es como presenciar un juicio en la Corte Suprema del Universo. Hay un criminal que ha destruido millones de vidas, y el juez tiene en su escritorio el expediente clasificado que autoriza la sentencia y la reconstrucción de las víctimas. Una buena comparación. Pero el expediente tiene un candado biométrico, y resulta que el candado no se abre con la huella digital del ser más fuerte del universo, sino que requiere unas credenciales muy específicas que nadie tiene. Y si no se abre, pues la injusticia queda impune para siempre. Lo fascinante aquí es cómo el documento destaca esta inversión total del concepto de poder. A Juan le dicen que deje de llorar, que el león de la tribu de Judá ha vencido y puede abrirlo. Claro, y uno espera ver a un monstruo gigante. Exacto. Juan voltea esperando ver a un león feroz, a un conquistador militar imponente. Pero el gran giro argumental del texto es que lo que aparece en el centro del trono es un cordero inmolado. Con marcas de haber sido sacrificado. Sí, con marcas evidentes de haber sido degollado, que representa a Jesucristo. Aunque, ojo, no es un cordero indefenso. El texto menciona que tiene 7 cuernos, que el autor decodifica como poder absoluto, y 7 ojos, que representan la omnipresencia. Pero la clave de la exégesis del autor radica en por qué el cordero puede abrir el pergamino. Su autoridad no proviene de su capacidad para ejercer violencia o dominación militar, Sino de su sacrificio. Exactamente. El documento subraya que el Cordero compró con su propia sangre la libertad de una humanidad esclava. Él pagó el precio de la injusticia, por lo tanto, es el único con el derecho moral de administrar la justicia final. Y esa es la señal para que los 24 ancianos caigan postrados. Tienen arpas, pero también sostienen algo muy peculiar: copas de oro llenas de incienso. El autor interpreta que ese incienso son las oraciones, los gritos de ayuda y las lágrimas de los oprimidos a lo largo de toda la historia humana. Es una imagen muy poderosa. Muchísimo. Dios no las ignoró, las estuvo almacenando. Y es justo aquí, con el expediente en manos del Cordero, que la historia pasa del cielo abstracto a la brutalidad de nuestra realidad terrenal, abarcando eventos desde el año 313 hasta 1948. Así es. Al abrirse el primer sello, en el capítulo 6, sale el famoso caballo blanco. Su jinete lleva un arco y se le da una corona. El documento rechaza por completo la idea de que esto sea una alegoría espiritual. Así, ¿qué dice que es? Lo mapea directamente con la conquista militar bajo un estandarte religioso. Específicamente, el autor señala que este jinete representa las cruzadas que comenzaron en el año 1096.
Y la exégesis no suaviza los hechos históricos en absoluto. El texto relata cómo los cruzados, bajo esta supuesta misión divina de liberar Jerusalén, dejaron un rastro de sangre inimaginable. Sí, los detalles son crudos. El autor detalla cómo la llamada Cruzada Popular, liderada por Pedro el Ermitaño, masacró a comunidades judías enteras en el Valle del Rin. Y esto fue incluso antes de que la cruzada oficial y profesional llegara a formarse. Y luego, bueno, la toma de ciudades como Antioquía. El autor utiliza estos eventos para ilustrar cómo el celo religioso, cuando no tiene restricciones morales reales, se convierte en una simple excusa para el exterminio. Y esto prepara el terreno para el segundo sello. ¿Qué es cuando la cosa empeora? Definitivamente. Al romperse, aparece el caballo rojo. A su jinete se le da una gran espada y el poder de quitar la paz de la tierra, haciendo que los humanos se maten entre sí a una escala nunca antes vista. Y el documento conecta esto con las invasiones del Imperio Mongol en los siglos XIII y XIV, una maquinaria de guerra implacable que arrasaba con todo desde el este. Que además trae un mito consigo. Ando el mito con la profecía. Pero lo que me parece fundamental discutir es la reacción de Europa. Al ver a los mongoles acercarse, la sociedad europea entra en un pánico absoluto y empiezan a crear teorías de conspiración masivas. Es un fenómeno sociológico documentado que el autor resalta muy bien. Los europeos, aterrados por los mongoles, empezaron a creer que eran en realidad las 10 tribus perdidas de Israel que regresaban para vengarse. Una locura. Y como no podían atacar a los mongoles porque eran demasiado fuertes, usaron a las comunidades judías europeas locales como chivos expiatorios. A ver, tengo que cuestionar la lógica de esa época, porque el documento menciona que acusaban a los comerciantes judíos de contrabandear armas para los mongoles, escondiéndolas dentro de barriles de vino. Logísticamente, ¿cómo metes espadas en barriles de vino a nivel industrial sin que nadie se dé cuenta? No tiene sentido práctico, claro. ¿Cómo es que toda una sociedad se tragó una mentira tan absurda para justificar matanzas como la de Frankfurt en 1241? Ese es el punto sociológico clave que extrae el texto. No se trataba de lógica, se trataba de control y miedo. El documento nos recuerda el contexto institucional de la época. ¿Qué estaba pasando a nivel institucional? Pues el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, ya había forzado a los judíos a usar marcas en su ropa y los había excluido de casi todas las profesiones, empujándolos hacia el comercio y el préstamo de dinero. O sea, los marginaron a propósito. Exacto. Y como eran los únicos que cruzaban fronteras moviendo bienes, la sociedad convirtió su única utilidad económica en la base de una conspiración. Ante el terror incomprensible de los mongoles, la mente colectiva prefirió creer en una conspiración interna manejada por una minoría vulnerable. Claro, porque a la minoría sí la podían atrapar y asesinar. Es terrible. Entonces, la guerra y la paranoia ya habían fracturado la psique de la sociedad. ¿Qué pasa cuando la propia naturaleza se vuelve en su contra? Porque el tercer sello nos trae al caballo negro. El de la escasez. Sí, su jinete lleva una balanza y una voz decrepa hiperinflación alimentaria. El trigo a precio de un día de salario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y el autor toma esta balanza del hambre y la alinea asombrosamente con la climatología. Mapea este sello con el inicio de la pequeña edad de hielo en el siglo XIV. Los registros paleoclimáticos muestran que la temperatura promedio en Europa experimentó una caída. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento menciona una caída de aproximadamente 2 grados centígrados. Y, a ver, tengo que intervenir, porque hoy en día en las noticias nos peleamos por fracciones de grado con el cambio climático. Es un debate muy actual. Sí. Y para el oído moderno, 2 grados suena, no sé, usar un suéter extra en la tarde. ¿Cómo es que 2 grados literales causaron que toda una civilización colapsara de hambre, según este texto? ¿Suena un poco a exageración? Es una duda natural, pero el documento explica muy bien la mecánica de la agricultura premoderna. En el siglo XIV, la tecnología agrícola era primitiva y la sociedad vivía al límite de la subsistencia. No tenían margen de error. Ninguno. Esos 2 grados menos significaron inviernos brutalmente largos y, lo que es peor, lluvias torrenciales incesantes durante la primavera y el verano.
Las semillas literalmente se pudrían bajo el lodo antes de germinar. Las vacas y ovejas morían de frío en los campos. Un desastre total. Y esto desencadenó la gran hambruna de 1315 a 1317, que redujo a millones de personas a una desnutrición crónica, destruyendo el sistema inmunológico de toda una generación. Claro, crearon una población sin defensas biológicas. Y eso es lo que abre la puerta de par en par al cuarto sello. El caballo pálido, montado por la muerte, y seguido de cerca por el Hades. Que es básicamente el inframundo tragándose a las víctimas. Tal cual. Se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y mortandad. Y la correlación que hace el autor aquí es de una precisión estadística escalofriante. Mapea esta cuarto jinete directamente con la peste negra a mediados del siglo XIV. La peor pandemia. Sí, combinada además con guerras devastadoras de la misma época, como la Guerra de los 100 años en Europa y la rebelión de los turbantes rojos en China. El texto proporciona los números de esto, y de verdad son difíciles de asimilar. Señala que, en apenas un lapso de unos 60 años, la población mundial se desplomó de unos 450 millones de personas a cerca de 350. Es un borrado demográfico sin precedentes. Como esta escasez extrema y el terror ciego a una enfermedad que nadie comprendía, crearon la tormenta perfecta para que resurgiera el ciclo de buscar chivos expiatorios. Totalmente. Y de una forma aún más cínica que con los mongoles. Durante la peste, el documento detalla que resurgió el antisemitismo con una nueva y letal acusación. La de los pozos, ¿no? Sí. Decían que los judíos estaban envenenando los pozos de agua para propagar la plaga. Y el autor cita un evento que demuestra el nivel de locura de la época. Las masacres de Estrasburgo en 1349. Unas 2.000 personas de la comunidad judía fueron quemadas vivas. Y el detalle más macabro que subraya el documento es que esto ocurrió antes de que la peste bubónica siquiera llegara a la ciudad. Exactamente. El texto expone un cinismo aterrador detrás de esta violencia. El autor argumenta que muchas de estas masacres, que supuestamente eran alimentadas por fanáticos que se azotaban públicamente creyendo aplacar a Dios, Los flagelantes. esos mismos, pues tenían un propósito económico subyacente. Era la excusa perfecta para asesinar a los acreedores, borrar registros de deudas y confiscar propiedades para intentar estabilizar una economía en ruinas. El miedo era real, sí, pero la violencia estaba muy calculada. Es una espiral de crueldad humana, donde la religión y la economía se usan como armas. Y habiendo visto esta devastación física sistemática a través de los 4 jinetes, el documento hace un cambio brusco. Cambia de escenario por completo. Sí, el quinto sello rompe el patrón. Ya no hay treballos en la tierra. El autor nos devuelve al cielo, donde vemos las almas bajo el altar. Son los mártires clamando por justicia, descritos como gente asesinada por mantener la palabra de Dios. Aquí el autor hace un mapeo histórico hacia la esfera ideológica y espiritual. Asocia este quinto sello con la Reforma protestante, abarcando desde el siglo XIV hasta el XVI. ¿Menciona figuras específicas? Sí, menciona a pioneros como John Wycliffe, que se atrevió a traducir la Biblia al inglés, y a gigantes teológicos posteriores como Martín Lutero y Juan Calvino. El documento detalla el costo humano, la inmensa cantidad de personas quemadas en la hoguera o masacradas en guerras sectarias simplemente por intentar devolver la autoridad de la Iglesia a los textos originales. Y aquí, para quienes nos escuchan, es crucial hacer una pausa y recordar nuestra misión. En esta exploración a fondo, nuestro objetivo es estrictamente reportar cómo el autor del documento interpreta y conecta estos eventos históricos. Mantenemos una absoluta neutralidad sobre los temas religiosos y políticos que se tocan. Es importante aclararlo. Muy importante. Lo que resulta realmente crudo de la lectura que hace el autor es su imparcialidad ante sus propios héroes teológicos. Por un lado, elogia profundamente la Reforma como un retorno a la verdad bíblica, pero, por otro lado, no aparta la mirada de los aspectos más oscuros. Es un punto de inflexión en el texto. El documento señala de manera categórica que Martín Lutero, en sus últimos años, escribió tratados cargados de un severo antisemitismo teológico. Sí. Siendo el más notorio sobre los judíos y sus mentiras en 1543. Y el salto que da el documento aquí es vertiginoso. El autor traza una línea histórica directa, argumentando que ese odio teológico, sembrado en el siglo XVI, mutó, se secularizó y fue transformado en racismo pseudocientífico siglos después.
Una conexión muy directa. Sí. Según la tesis central de este texto, ese mismo material fue utilizado por el régimen nazi en el siglo XX como propaganda fundamental para justificar y ejecutar el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Repito, estamos reportando lo que establece el texto original. Esto plantea una pregunta importante al observar la arquitectura completa que propone el autor para estos sellos. Si los primeros 4 sellos muestran el colapso físico, El hambre, la peste, la guerra. exacto, y el quinto nos muestra el insondable costo humano y espiritual del odio a través de los siglos. El sexto sello nos empuja inevitablemente hacia el clímax. El autor lo describe como el colapso cósmico. La visión es apocalíptica en el sentido más tradicional, ¿no? Un gran terremoto global, el sol volviéndose negro como tela de luto, la luna tiñéndose de sangre y gente de absolutamente todas las clases sociales, desde reyes hasta esclavos, escondiéndose en cuevas aterrorizados. Así lo describe Juan. Y el autor sitúa la apertura de este sexto sello en la era contemporánea, proyectándose hacia un futuro inminente. La exégesis aquí es muy específica. El documento sostiene que este caos cósmico y terrenal sin precedentes está condicionado a un evento geopolítico moderno, la creación del Estado de Israel en 1948. Ajá, todo apunta a eso, según el texto. Sí, según el análisis del autor, la historia funciona como un inmenso embudo. Todas las cruzadas, las pandemias, el antisemitismo histórico y el Holocausto empujaban hacia este punto de retorno. El texto profetiza que, tras un periodo de establecimiento y prosperidad, una alianza de naciones que el autor denomina el eje del mal, intentará un ataque definitivo para saquear a la nación. Un conflicto final. Sí, y es en ese preciso instante que el documento afirma que ocurrirá la intervención física directa de Dios, desatando el terremoto global para protegerlos. Muestra que el autor no concibe la historia humana como una serie de accidentes trágicos sueltos. Para nada. Lo ve como un mecanismo de relojería, doloroso pero preciso, que avanza implacablemente hacia una confrontación final en el Medio Oriente. Es una lectura verdaderamente sobrecogedora de los textos antiguos. El recorrido que hemos hecho hoy a través de las páginas de este documento ha sido intenso, por decirlo menos. Esta inmersión profunda nos ha mostrado cómo alguien puede tomar un texto del primer siglo y decodificarlo para ofrecer un diagnóstico asombrosamente detallado de la fragilidad humana. Una fragilidad en todos los frentes. Vimos cómo el autor usa el Apocalipsis para ilustrar que cambios climáticos mínimos pueden derrumbar la red agrícola de un continente entero. Y sobre todo, nos puso un espejo incómodo frente a la tendencia histórica, casi instintiva, de la sociedad a buscar chivos expiatorios cuando el miedo nos supera. Totalmente. Y creo que, ya sea que quienes nos escuchen, aborden este documento desde una perspectiva teológica pura, o lo analicen estrictamente como un fascinante ejercicio de sociología histórica. Ambas son válidas. Sí, el resultado es revelador. El texto nos obliga a confrontar de frente la necesidad desesperada que tiene la humanidad de encontrar justicia frente a un historial de sufrimiento que a menudo parece no tener sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Al inicio de la exploración, mencionamos que el autor insistía en que la humanidad cruzó un umbral en el año 2026, entrando en la generación final antes del juicio del Gran Trono Blanco. Independientemente de las creencias personales de cada quien, ese concepto tiene un peso psicológico brutal. Es la noción de que el tiempo se ha agotado. Exacto. Se acabó el tiempo. Y esa es la idea que quiero dejar sobre la mesa para que nuestra audiencia la mastique hoy. Volviendo a esas copas de oro del capítulo 5, las que guardaban las oraciones y lágrimas de los oprimidos durante siglos, nos dicen que ninguna lágrima es olvidada. Que hay un registro de todo. De la creencia de que el reloj cósmico se detendrá en unos pocos años y que cada lágrima será cobrada, ¿cómo cambia eso la forma en que operamos? Es una excelente pregunta. El saber que estamos en la supuesta generación final nos vuelve más imprudentes y cínicos porque ya nada importa a largo plazo o nos obliga a ser radicalmente más compasivos para corregir la balanza antes de que se acabe el tiempo. Te cambia la perspectiva por completo. Altera por completo cómo planeamos nuestro futuro y cómo tratamos al otro. Ha sido un recorrido histórico denso, oscuro, pero absolutamente fascinante. Agradecemos mucho a quienes nos acompañaron hoy, prestando su atención para navegar por estos complejos pliegues de la historia y la profecía. Ha sido un placer desempacar esto. Igualmente, nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.